Vamos a hacer un análisis sobre las distancias terrestres entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Ciudad de México y entre lo que iba a ser y esperemos que sea el aeropuerto de Texcoco. ¿Por qué digo que esperemos que sea? Porque fue una decisión meramente política la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Fue una respuesta coyuntural por parte de López Obrador para adquisición de votos, para pretender un lugar en la historia de la infraestructura mexicana y en la historia de México en general. Fue una decisión meramente política, no fue una decisión basada en criterios técnicos, en criterios de eficiencia, de practicidad, inclusive de seguridad terrestre y aérea, porque para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles hay que cruzar la zona de Indios Verdes, la zona o ya sea de Catepec, zonas que desgraciadamente sufren, padecen mucha delincuencia, pero a pesar de eso no existe, además de eso, no existe la infraestructura vial terrestre para desplazarse al aeropuerto de Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles. Yo quiero ver que López Obrador cruce la zona de Indios Verdes un día en hora pico y con lluvia. Las inundaciones en esta zona de Indios Verdes son muy recurrentes. Solamente quien no conoce la zona, quien no transita, quien no ni siquiera habita la Ciudad de México, solamente una persona pues que no sea de la Ciudad de México puede estar aplaudiendo la construcción de un aeropuerto que se encuentra, ahorita vamos a ver la distancia, pues hasta acá, nada más con verlo, miren, esta es la Ciudad de México, el centro, y estoy planteando desde el centro, ¿no? Desde Perisur, desde la zona Coapa, Tlalpan, que es mucho más lejano, no, estoy planteando desde el Zócalo, desde el centro histórico, hasta acá, hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y estamos en el Google Maps, vamos a hacer una medición, dejando atrás discursos, opiniones. Vamos a ubicar aquí en el Zócalo y miren qué amplio se ve esto. Del Zócalo hacia la base aérea de Santa Lucía son, vamos a redondearlo en 38 kilómetros. Pero son 38 kilómetros en línea recta, marcada, obviamente, pues con la aplicación Google Earth. Esta cantidad, este número, pues se amplía si tomamos en cuenta pues las vialidades de la Ciudad de México, del centro de la ciudad a Santa Lucía, pues tenemos que bordear el Cerro del Chiquihuite, tenemos que bordear la Sierra de Guadalupe, donde se encuentra el Cerro del Tepeyac, y es así que esta distancia pues todavía es mayor a los 38 kilómetros que está marcando aquí en línea recta. Ahora vamos a ver cuál es la distancia del aeropuerto de Santa Lucía desde el sur de la Ciudad de México, tomando como referencia Ciudad Universitaria. Vamos a tomar la zona de Ciudad Universitaria y en línea recta en Google Maps, perdón, en Google Earth, en esta aplicación, pues inclusive aquí ya perdí un poco, uh, no, vamos a ajustarlo, porque es que es tan grande la distancia que hay que ampliar mucho más esto. Aquí está, desde CEU hasta acá, pasando Ojo de Agua, hasta la base aérea de Santa Lucía, son 52 kilómetros, insisto, en línea recta. Pero si tú partes de la zona de Ciudad Universitaria, pues tienes que bordear la Ciudad de México tomando Periférico Sur y de ahí llegar a Periférico Norte, la zona de Tlanepantla, Satélite, Naucalpan, cruzar Cuautitlán, pasar hacia Tepozotlán, hacia Tultepec, hacia Zumpango, rodear, y esto ya no son 50 kilómetros, ya es una distancia mucho mayor. Pero ¿qué diferencia hubiera sido si el aeropuerto de Texcoco lo hubieran construido personas pues con una ética más consistente, ¿no? Esta zona del lago de Texcoco es el lugar ideal, perfecto, para construir el nuevo aeropuerto. Desgraciadamente, le tocó construirlo al PRI,
Le tocó construirlo a Peña Nieto y todo lo que ello implica. No son capaces de hacer algo sin llevarse algo entre las manos. No son capaces de hacer algo sin robar en el proceso. Si hubieran tenido la capacidad de hacer obra pública sin querer llevarse una tajada, sin haber tanta corrupción, pues ya estaría construido y operativo, estaría funcionando ya el aeropuerto de Texcoco. Vamos a ver las distancias que se abarcan, por ejemplo, lo mismo en línea recta, de la zona de Lindavista al norte de la Ciudad de México al aeropuerto de Texcoco son 14 kilómetros, muy, muy tranquilos. ¿Cuánto es del actual aeropuerto a lo que hubiera sido la base del aeropuerto de Texcoco? 10 kilómetros, aquí lo estamos viendo. Del actual aeropuerto hacia lo que habría sido la terminal del aeropuerto de Texcoco, 10 kilómetros, muy, muy tranquilos. Inclusive para llegar caminando del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto Benito Juárez, al aeropuerto de Texcoco. ¿Y cuánto es del centro de la Ciudad de México, tomando de partida pues el Zócalo? ¿Cuánto hubiera sido del Zócalo? Hubiera sido mucha menor la distancia. Aquí lo vamos a medir. Aquí está la plaza del Zócalo. Hacia el aeropuerto, 16 kilómetros. Aquí lo están viendo. 16 kilómetros en línea recta. Obviamente también había que cruzar ciertas vialidades, pero de cualquier modo es mucho menor que llegar hasta Tecámac, hacia el Estado de México, y con vialidades que tienen la infraestructura adecuada para transporte terrestre. Esto es vialidades como circuito interior, como viaducto, que se dirigen al oriente de la Ciudad de México, hacia el actual aeropuerto. Simplemente había que extenderlas y meter más caminos que llegaran fácilmente a los 16 kilómetros a los que está, pues hasta el aeropuerto de Texcoco. ¿Cuánto es la distancia, por ejemplo? Vamos a poner otro caso de Azcapotzalco. Vamos a poner el Parque Tezosomoc hacia el aeropuerto. 22 kilómetros en línea recta. Pero no se comparan estos 22 kilómetros con los 55 kilómetros de Ciudad Universitaria al aeropuerto de Santa Lucía. Creo que este aeropuerto de Texcoco lo quieren convertir en parque urbano, en reserva ecológica, pero hay un montón de apreciaciones sesgadas, mentiras abiertas, politiquería, no política con mayúsculas, politiquería, esto es, en una palabra muy mexicana, la grilla interna, eh, los rencores internos. Aquí no hay ningún lago, aquí no hay ninguna zona lacustre, eh, aunque la hubo en algún tiempo, pero ya solamente con las obras a medias de este aeropuerto de Texcoco, aquí ya no va a haber ningún lago. Se ha inundado con las lluvias, se han inundado algunas zonas de esta zona del aeropuerto de Texcoco. Ya le llaman Parque Ecológico Lago de Texcoco. Pero esto en el futuro tiene que ser un aeropuerto. Estoy hablando de 10 a 20 años. Este aeropuerto tiene que ser concluido porque no es operativo y funcional estarse trasladando 50 kilómetros o más desde la Ciudad de México hasta Santa Lucía. De momento es una decisión aplaudida, es una decisión mediática, es muy llamativo, es político, responde a una coyuntura política el aeropuerto Felipe Ángeles, pero no responde a, a la practicidad y a la eficacia y a la comodidad que exige el traslado aéreo y terrestre en la capital de México. Insisto, es una decisión tomada con base en una coyuntura política.
Pero este es el lugar ideal para que exista aquí el lago. También se estuvo diciendo que se quería desaparecer el lago Nabor Carrillo que está aquí, pero no tiene nada que ver. De hecho, pues aquí está el aeropuerto, aquí está la base, aquí están ya las bases de las pistas, aquí está la terminal y aquí está pues lo que serían las pistas. Las pistas están hasta acá. Y si nos vamos de este lado, el aeropuerto inclusive aquí está delimitada con esta avenida, el aeropuerto termina aquí, en esta línea. Y el lago Nabor Carrillo está hasta acá, no tiene nada que ver. También alegaban que las aves migratorias podían verse afectadas. Creo que eso es un punto más válido que el decir que aquí había un lago, porque aquí no hay ningún lago. Aquí no hay un cuerpo de agua que podamos considerar un lago. Hay encharcamientos cuando llueve, pero esos encharcamientos también los tenemos dentro de la ciudad. Estos encharcamientos no constituyen un cuerpo lacustre como nos lo venden, ¿no? Algunas personas. Y el tema de la migración de las aves, pues sí, efectivamente. Pero al mismo tiempo estamos viendo que están construyendo un tren Maya que no solo afecta a aves, también está afectando a todo el ecosistema de la fauna en la selva, en la península de Yucatán, afectan aves, afectan felinos, jaguares, afectan otro tipo de fauna y ahí no se está suspendiendo nada, ¿no? Es el ecologismo selectivo lo que motiva al actual gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Ecologistas en Texcoco y depredadores en Yucatán. Entonces, ¿dónde está la preocupación por el medio ambiente? Donde no hay un lago y donde hay algunas aves, aquí suspenden una obra. Pero en Yucatán, donde sí hay una flora y una fauna muy importante, ahí sí están talando árboles, ahí sí están metiendo infraestructura para un tren que que no va a transportar más que algunos turistas. Este aeropuerto también iba a transportar turistas, pero es que además iba a ser una infraestructura de seguridad nacional, iba a ser una infraestructura que iba a tener un impacto económico mucho mayor para todas estas personas que habitan el propio Texcoco, Ecatepec, para personas que habitan inclusive en Atenco. Había un pacto con los terratenientes de Atenco, a los cuales tampoco se les iban a tocar sus tierras. Aquí podemos ver la zona del aeropuerto y aquí vemos pues las parcelas, la tierra cultivable, fértil de San Salvador Atenco. Pero también esto iba a beneficiar en el tema económico, en el campo económico, pues a toda la gran población de Ciudad Azteca. Iban a revalorarse sus casas. Miren qué cerca está del aeropuerto. Iban a estar a un paso del aeropuerto más importante de Latinoamérica, Ciudad Azteca, todas las secciones de Ciudad Azteca. Pues esto iba a beneficiar a toda esta población. Iban a revalorarse sus terrenos, sus propiedades, y del mismo modo se estaba respetando la zona ejidal de San Salvador Atenco. Entonces, ese ecologismo selectivo de la Cuarta Transformación, pues es una coyuntura política, insisto, este aeropuerto lo tienen que terminar los que vengan después de López Obrador, porque no va a ser eterno López Obrador. La gente que lo sigue con devoción piensan que el señor va a ser inmortal y va a gobernar por los siglos de los siglos, pero ese señor en un par de años va a dejar la presidencia y puede ser que esté gobernando detrás del telón político, siga dirigiendo a quien quede después de él, que seguramente será Marcelo Ebrard, y sea López Obrador el que gobierne desde Chiapas, siga teniendo una influencia política sobre Marcelo Ebrard. Pero después de Marcelo vendrá seguramente alguien de diferente signo político y en el año 2030 veremos la noticia de que el aeropuerto de Texcoco será concluido.
Si no es que antes, si no es que el propio Marcelo Ebrard entra en razón y concluye esta obra, que es lo más sensato para la propia Ciudad de México y para la zona conurbada del Estado de México también. Este aeropuerto iba a ser muy práctico, muy útil, muy seguro y muy funcional para tanto para el Estado de México como para la propia Ciudad de México. Entonces, esto es lo que quería mostrarles con, con la regla de Google Maps. Insisto, solamente quien no habita en la Ciudad de México y quien no transita las zonas de Catepec, Indios Verdes, todo el norte del área conurbada, gente que no conoce aquí, es la única que está fascinada con la idea del aeropuerto. Gente que no sabe cómo es el tráfico en Cuautitlán, cómo se pone el tráfico de periférico de Ciudad Satélite a Cuautitlán. Gente que no conoce esto, pues piensa que es muy fácil llegar hasta acá, hasta Santa Lucía. O gente que nunca en su vida pasa por la zona de Indios Verdes, entonces piensan que es muy fácil pasar por Indios Verdes y llegar a Santa Lucía. O gente que no conoce la zona de Catepec, de Ciudad Azteca, que no conoce la inseguridad, el tráfico y las deficientes vías terrestres, pues solamente ellos piensan que es muy fácil llegar a Santa Lucía. Para cruzar hacia el aeropuerto de Texcoco, pues sí, efectivamente había que cruzar por Ciudad Azteca, pero no era tan largo el trayecto, no era tan prolongado. Simplemente era cruzar, pues de lado a lado, de la zona de la cumbre de Cerro Gordo, de la zona de Tulpetlac y llegar por el norte, donde está el Unitec, Campus Ecatepec, que yo conozco por ahí esa zona. Pues llegas en el camión, en transporte público, inclusive la infraestructura de transporte público pues está más desarrollada en este lado que si nos vamos hacia Tecámac, hacia Santa Lucía. Aquí al Unitec de Catepec llegas en Mexibus, está la línea del Mexibus, está el circuito exterior mexiquense, está la línea B del metro, iba a ser pues importante para trasladarse al aeropuerto de Santa Lucía, perdón, al aeropuerto de Texcoco. Aquí está la estación del metro, que me parece que debe ser Ciudad Azteca, sí. Esta es la estación del metro Ciudad Azteca de la línea B, ya muy cerca, miren, qué cerca estaba, voy a verlo aquí. Aquí sí en línea recta, precisamente sobre esta avenida, en línea recta, la estación Ciudad Azteca estaba a menos menos de 3 kilómetros del aeropuerto. 3 kilómetros y medio. ¿Lo ven? 3 kilómetros y medio ya del aeropuerto, de la base, ¿no? A ver, si tomamos como punto de partida la propia estación Ciudad Azteca del metro, en línea recta estaba 1,5 kilómetros ya del aeropuerto. Y ya dentro del aeropuerto te volvías a desplazar en línea recta hacia la terminal, que son otros 5 kilómetros, pero de manera muy sencilla. Entonces estaba el metro, estaba el Mexibus, pero para llegar a Santa Lucía, díganme qué transporte público existe. No hay transporte público a Santa Lucía. Yo conozco la zona norte, que aquí habito y aquí me transito, la zona norte conurbada del Estado de México. Tendrías que tomar un camión a Cuautitlán y de Cuautitlán otro camión a Tultepec, o un camión a Tultepec y de Tultepec tomar otro a Tecámac. Cada camión cuesta 30 pesos, te vas a tardar casi 2 horas. Pero si tomas el Mexibus cuesta, me parece que 7 pesos y llegas mucho más pronto a Texcoco. O si tomas el metro, 5 pesos. Cruzar en su totalidad la línea B del metro te toma alrededor de 40 minutos y te cuesta 5 pesos. Muy diferente a las 2 horas y 60 pesos que cuesta llegar al Felipe Ángeles. Pobre del general Felipe Ángeles, si le hubieran dicho que en el futuro le iban a poner su nombre a una a un elefante blanco que va a ser el aeropuerto de Santa Lucía. Pobre del general Felipe Ángeles.
que va a llevar esa afrenta de llevar en su nombre esa triste obra que es el aeropuerto de Santa Lucía. Tal vez ahorita las respuestas a esto sean emotivas, ya sabemos cómo son los devotos a López Obrador, viscerales, emocionales, pero la historia nos dará la razón a quienes cuestionamos la infalibilidad, a quienes cuestionamos la devoción enfermiza que le tienen a ese señor. La historia nos dará la razón. Este aeropuerto de Texcoco, en un plazo de 10 a 15 años, o espero que menos, en un plazo de 5 a 10 años, este aeropuerto va a ser terminado y va a resultar mucho mejor, evidentemente, que el aeropuerto en Santa Lucía.